Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Sebastián y bienvenido a la cuarta, sí, a la cuarta de esta serie de clases en donde estamos analizando las medidas de dispersión. Si recuerdas, la primera clase di una breve introducción para todo lo que vamos a ver en estas clases, en la segunda hasta la sexta clase. En la anterior clase ya analizamos no, hace dos clases analizamos la primera medida de dispersión, que era el rango, que como lo habrás visto, aunque sí salió un poco larga la clase, el rango no era más que el valor máximo menos el valor mínimo, así de sencillo. Para la segunda clase vimos la desviación media, que quiero decir la tercera clase. La primera fue la introducción, la segunda el rango y la tercera la desviación media. Hoy estamos en la cuarta clase y vamos a volver a ver la desviación media con una pequeña diferencia, que es que va a ser para datos agrupados. Algo que te puede sonar un poco difícil, pero con mi ayuda va a ser sencillito de comprender. Va a ser sumamente sencillo. Eh, como lo dije, no, como le dije en la primera clase, esta es una serie de clases que corresponden a un proyecto que estoy impartiendo para que quede entendido esto de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión corresponden a la quinta unidad del libro de matemáticas de octavo año. Este proyecto también lo estamos haciendo conjuntamente con otros compañeros de, de la universidad. Entonces, si quieres ir a ver, ellos van a estar subiendo sus videos para que entiendas y estamos analizando todo el libro de matemáticas. A mí me ha correspondido esta quinta unidad, medidas de dispersión, que puede ser algo difícil si es que nos enseña bien, pero como lo dije, con mi ayuda vamos a comprender esas medidas de dispersión. Y va a ser algo sencillo. Entonces, ahora voy a proceder a compartir la pantalla y vamos a ver conjuntamente eh, lo que corresponde a esto, que es desviación media para datos agrupados. Entonces, voy a compartir. Listo. Entonces, como si viste la primera clase, la segunda y la tercera, no, y si no lo viste, te recomiendo que le pongas pausa a este video y vayas a ver esos videos rápidos que están cortos, aunque el segundo de rango sí me salió un poco largo, pero era porque estaba explicando los ejemplos, pero sé que tú lo vas a comprender rápido, así que te recomiendo ponle pausa al video y vayas a ver los anteriores tres videos. Una vez que hayas visto, regresa y ahí sí empezamos con la desviación media para datos agrupados. Bien, como le dije en esas clases, porque sé que ya fuiste a ver rapidito y si te acuerdas, mucho mejor. Como lo dije, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Pedagogía en Matemática y Física. Sí, estoy estudiando para ser docente de Matemática y Física. Estas clases corresponden a un proyecto, como ya lo mencioné en las anteriores clases, corresponden a un proyecto de educación intercultural e inclusiva. Mi nombre es Sebastián, estoy ahorita cursando el tercer semestre en el paralelo B, por si acaso, y la docente a cargo de este proyecto es la doctora Jimena Pinos, una gran docente. Bien, empezamos con... listo. Empezamos viendo una pequeña revisión, así a grosso modo, porque en el anterior video ya expliqué mucho mejor, hicimos muchos ejercicios, y en este vamos a explicar conceptos básicos que tienes que saber y sobre la desviación media, pero así a grosso modo. Ya como le dije en el anterior video, si no viste el anterior video, igual te recomiendo ponle pausa y anda a ver el anterior video. Desviación media para datos sencillos. Entonces, recordando, el primer concepto que debemos saber es el valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? El valor absoluto es el valor numérico sin tener en cuenta su signo, sea positivo o negativo. Por ejemplo, mm, bien,
Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla, la tablita, una pequeña pizarra con la cual me he estado ayudando en lo largo de estas clases. Y espero que sí quede muy entendible. Ya para proyectos que se vienen después, ya vamos a estar mucho mejor armados con más recursos didácticos para que entiendas. Pero por el momento vamos a estar con nuestra tablita pequeña, con la cual sé que me vas a comprender muy bien. Entonces, el valor absoluto dijimos que es el valor numérico sin importar su signo. Entonces, para reconocer cuando tenemos valor absoluto, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, para reconocer, este está dentro de 2 barras, así, 2 barras verticales. Espero, a ver, eso. 2 barras verticales, y aquí podemos tener un número, cualquiera que sea el número, por ejemplo, un 5. Eso. Y el valor absoluto es el valor numérico de este número. Si es que tenemos el valor absoluto de 5, entonces es el 5. Bien, este es el valor absoluto. Listo. Ahora, si tenemos el valor absoluto de un número negativo, por ejemplo, pongamos el mismo, pero ahora pongamos menos 5. El valor absoluto de este número es 5. Y eso es todo lo que tienes que saber de valor absoluto. Así de sencillo. No es nada difícil. Eso. Ahora, vamos a ver el segundo concepto básico que tienes que saber para entender lo de desviación media. El otro es X con la barrita arriba, que significa que es el promedio. Bien. El promedio, recordamos que, déjame borrar mi pizarra. Bien. El promedio, recordamos que si tenemos una serie de datos, por ejemplo, no una serie, pongamos así, como estamos dando solo un breve repaso, pongamos el 2 y el 4. El 2 y el 4. Aquí está. El 2 y el 4. Si queremos sacar nuestro promedio, ¿qué teníamos que hacer? Sumar estos datos. 2 más 4, que nos daría 6. Y lo dividíamos para el número de datos. En este caso, tenemos 2 datos, el 2 y el 4, lo dividimos. 2. 6 dividido para 3, 6 dividido para 2, lo siento, es igual a 3. Entonces, el promedio de este conjunto de datos, que vemos a los dos datos, ha sido 3. Este es el promedio. Bien, es así de sencillo, es muy fácil. Y sé que te lo sabes de memoria. El promedio es la sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. En este caso tenemos 2, pero podríamos tener 5, 6, 7 datos, muchos datos más. Y siempre va a ser lo mismo, sumar cada uno de los datos por n. Puede ir a cualquier cantidad de datos. Y lo dividimos por el número de datos, para el número que tengamos. Eso es así de sencillo. Vimos el valor absoluto, ahora vimos el promedio. Son conceptos básicos que debes tener muy claro para comprender la desviación media. Bueno, ahorita estamos dando un repaso sobre desviación media, para ya entrar a desviación media de datos agrupados. Pero todo esto lo expliqué de mejor manera en la clase anterior, la tercera clase. Entonces, ahora vamos a ver la desviación media. Entonces, aquí tenemos a nuestro personaje que le podemos poner cualquier nombre. Es un niño y le ponemos, y él nos está preguntando la desviación media. ¿Qué es la desviación media? ¿Para qué sirve la desviación media? ¿Cómo se calcula? Y si es difícil de calcular la desviación media. Entonces, ¿qué es la desviación media? La desviación media es la diferencia entre cada valor y la media aritmética entre el número de datos.
Y cuando vemos así definiciones, se nos puede hacer que algo complicado, ¿no? Pero no tienes que conocer como tal la definición de desviación media, porque abajo en cómo se calcula, si vemos abajo, aquí en cómo se calcula, eh, vamos a ver lo que está arriba escrito, pero en forma matemática, en forma simbólica. Entonces, tenemos cómo se calcula. La desviación media se calcula con... permíteme sacar un marcador. Aquí partimos, ¿ya? Recordando lo que aprendimos, desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de x sub i menos el promedio, que era x sobre la barrita. Y recuerdas que ya vimos estos conceptos para arribita en la diapositiva de arriba, vimos valor absoluto y vimos la media. ¿Sí? Es así sencillito. Y esto, vemos la línea de fricción, dividimos para en el número de datos. Así. Nada más. Eso es todo. Entonces, la desviación media es la diferencia entre cada valor, aquí está, cada valor, menos el promedio. Y todo esto lo dividimos para el número de datos que tengamos. Es así de sencillo la desviación media, y como lo dije en la anterior clase, ya vimos esto y vimos varios ejemplos. Ahora, nos preguntaban para qué sirve. Y la desviación media sirve para calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la distribución de la media aritmética. Esto nos quiere decir, y recordamos cuál es el título de esta unidad, medidas de dispersión, y todas las medidas ven la dispersión. En este caso no es la excepción, pero la desviación media ve qué tan dispersos están los datos, pero en relación a la media aritmética. Si recordamos el rango era en cambio la dispersión entre el dato más grande que con respecto al dato más pequeño. Este cambio en esto, en cambio, es la desviación entre los datos respecto a la desviación media. Siempre vamos a ver dispersión. La palabra dispersión es muy importante en todas estas clases, porque, como lo digo, estamos viendo las medidas de dispersión. Y así de sencillo. Luego nos preguntan si es difícil, y ya lo vimos con esta pequeña formulita, vimos que no es nada complicado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como nos pide la formulita, nos dice x sub i menos el promedio menos la media aritmética, entonces tenemos que calcular necesariamente primero la media aritmética para luego proceder a calcular nuestra desviación media. Aquí está. Entonces, pasamos ahora a un ejemplo. Y esto. Ya, entonces nos dice, calcular la desviación media del siguiente conjunto de datos. Este ejemplo es para recordar, porque ya lo vimos. Entonces, nos dice, calcular la desviación media del siguiente conjunto de datos. Y nuestro conjunto de datos es 1, 2, 3, 5 y 7. Entonces, lo anotamos por aquí en esta tabla y te lo explico. Entonces es 1, 2, 3, 5, 7. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la desviación media. Aquí están nuestros datos. 1, 2, 3, 5, 7. Bien. Primero, teníamos que conocer nuestra media aritmética. ¿Y cómo se calculaba? Sumando nuestros datos. X es igual
a la sumatoria de todos estos datos y lo dividimos por el número de datos. Entonces, conocemos el número de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese es el número de datos, 5. Y sumamos. 1 más 2, 3. Más 3 son 6. Más 5 son 11. Y más 7 son 18. 18. Entonces, ahora 18 lo dividimos para 5. No importa si puedes utilizar la calculadora o lo puedes hacer mentalmente, no hay problema. Entonces, 18 dividido para 5, esto es igual a 3,6. Y esta es nuestra media aritmética. Entonces, una vez tenemos nuestra media aritmética, la formulita de la desviación media nos decía la sumatoria del valor absoluto entre x sub i menos la sumatoria. Tenemos 1 menos 3,6, lo ponemos de esta parte de abajo, desviación media, esto es igual a la sumatoria. Entonces el valor absoluto de 1 menos 3,6 más el valor absoluto de, en cambio, ahora 2 menos 3,6, 2 menos 3,6 y sucesivamente. Entonces, eso es así de sencillo. Y a esto lo dividimos para el número de datos. Teníamos 5 datos. Así de sencillo. Y se acabó. Esa es la desviación media. Si tal vez ahorita parece que estoy yendo muy rápido, puedes ir al anterior video que vimos y ahí sí lo explicamos muy bien. Ahorita solo estamos haciendo un breve repaso para, como digo, para los datos agrupados. Entonces, ahora sí vamos a ver un ejemplo para datos agrupados. Bien, en este dice desviación media para datos agrupados. Y nos propone el problema. Calcular la desviación media de las edades de los alumnos indicados en la tabla. Bien. Hay que tener algo en consideración, algo muy importante es que siempre cuando nos piden para datos agrupados la desviación media, tenemos que hacer una tabla como esta, en donde tenemos nuestros datos, en este nos dice edades, que está dado en años. Tenemos X sub i, y en la parte de abajo nos dice que X sub i es cada una de las marcas de clase. Y ya lo vamos a ver, parece algo complicado, pero no, es algo sencillito de calcular. Luego tenemos la frecuencia, F sub i. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Algunos libros, algunos autores e incluso algunos profesores acostumbran a poner X sub i o F sub i, así como yo. Yo estoy acostumbrado a poner X sub i. Pero también hay otros profesores que solo ponen X o F. No hay ningún problema, no es motivo para confundirse, porque algunos estudiantes suelen confundirse en que como ya ven X y X sub i, piensan que es algo diferente. Pero no es así, es lo mismo, X sub i y F sub i. La cuarta columna nos dice X sub i por F sub i. La otra columna nos dice X sub i menos el promedio. La otra nos dice el valor absoluto de X sub i menos el promedio. Y por último tenemos una columna que nos dice F sub i por el valor absoluto de X sub i menos el promedio. Y lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva, ya está todo esto calculado, incluso la tabla ya está llena. Pero he decidido ponerle aquí todo en blanco, con las formulitas obviamente, para irlo haciendo paso a paso y explicarlo y que quede entendido. Entonces, vamos ahorita, me olvidé algo de aquí de anotar, me olvidé de anotar la frecuencia en esto. Y la frecuencia ya venía como un dato dado, así que
Aquí tenemos una frecuencia de 7. Abajo tenemos una frecuencia de 11. Y abajo volvemos a tener una frecuencia de 7. Comprobamos. Sí. Listo. Esa, la frecuencia venía como un dato en esta tabla. Y igual a ti ya te puede venir como un dato dado. Entonces, de la frecuencia no te preocupes. Eso ya es un dato explícito que se te viene dado. Ahora sí, para calcular la desviación media de datos agrupados tenemos esta nueva formulita que no sé, no es muy diferente a la que es para la que vimos hace rato, que era para datos así sencillos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la desviación media es igual a la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x sub i menos el promedio sobre n. Ahora te voy a explicar sobre qué significan esas letritas que están al lado del signo de sumatoria. Entonces vemos que aquí está sumatoria de K. Por cierto, estas letritas pueden estar tanto arriba, tanto aquí sobre el signo de sumatoria o pueden estar acá a un lado. No es igual, eso también sabe ser motivo de confusión, pero no, pueden estar en cualquiera de esos lados. Entonces, de K, ya. Entonces, es la sumatoria de cuando I es igual a 1, porque recordamos que es X sub I, vamos a ponerlo aquí, X sub I. Y X sub I es el primer dato, entonces por eso es aquí. Y cuando I va desde 1 hasta acá, porque aquí podemos tener X sub I, X sub I2, X sub I3, sub I4 y así sucesivamente según el número de datos. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Entonces, algunos autores igual ponen o no lo ponen. Eso ya depende, pero yo te lo recomiendo que sí pongas la sumatoria cuando va desde I igual a 1 hasta acá, hasta el número de datos. Eso es así. Entonces, borramos y ponemos listo. La sumatoria cuando va desde I igual a 1 hasta acá es igual lo siento, ya me estoy confundiendo hasta yo. Era la desviación media. Aquí en letra, va a estar en letras pequeñitas, pero aquí va. Desviación media va a ser igual a la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x menos x sub i menos el promedio, que es x con la barrita arriba, y cerramos nuestro valor absoluto, sobre n, que es el número de datos, pero aquí n no se lo calcula así como si tenemos 5 datos, n vale 5, sino que también tenemos nuestra formulita para n. Para calcular n, tenemos esta formulita, n. Por cierto, como le he dicho en las anteriores clases, te recomiendo que todo lo que vaya anotando aquí, tú también lo vayas anotando en un cuadernito. Entonces, en tu cuadernito pones medidas de dispersión, la clase de hoy es desviación media para datos agrupados, y ahorita estamos analizando un ejemplo, porque no hay mejor manera que entender matemáticas haciendo un ejercicio. Dejemos la teoría para otro lado, ahorita nos dedicamos a hacer ejercicios. Entonces, como le dije, este n no es si tenemos 5 o 6 datos, este n va a valer 5 o 6, si no se lo calculo de otra manera, porque recordamos, estamos en datos no agrupados. Digo, datos agrupados, lo siento. Entonces, n se lo calcula con la sumatoria, igual, cuando va desde i igual a 1 hasta acá, de f sub i. Y si recordamos, f sub i es la frecuencia, y la frecuencia ya se nos viene dado. Y aquí nos dice la sumatoria de la frecuencia. Y así tenemos la n. Es así de sencillo. Otro dato que no tenemos es
X. Y como recordamos, para datos no agrupados, simplemente sumábamos y dividíamos para el número de datos. Pero en este caso, como estamos en datos agrupados por intervalos, tenemos nuestra fórmula para calcular. Entonces, te lo dejo aquí un ratito, que la anotes. Desviación media, la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x menos el promedio, todo esto sobre n. Y para calcular n, tenemos que es la sumatoria de la frecuencia, de todas las frecuencias. Bien, ahora borramos y te voy a explicar cómo se calcula la sumatoria cómo se calcula el promedio, que como te dije son datos agrupados y tenemos otra forma de calcular. Sé que es algo tedioso, algo tal vez fastidioso y por esto es que muchos no comprenden, pero vamos a ver que es algo sencillo. Entonces tenemos nuestro promedio, que eso lo representa, ya lo sabes, x con la barrita arriba. X es igual, y tenemos aquí mismo, tenemos tanto en la desviación media para datos agrupados como para calcular n, y ahora para x tenemos que siempre se inicia con el signo de sumatoria. Eso es de ley. Y tenemos otra vez que va desde y es igual a 1 hasta acá. De x sub i, que ya te voy a enseñar también a cómo calcular, que es algo muy sencillo, por el f sub i, que es la frecuencia. Es la sumatoria. Y eso así de sencillo. Te lo dejo ahí, anótalo y prosigamos. Ahora sí, vamos a ver nuestro ejemplo. Vamos a recordar nuestro ejemplo. Bien, tenemos que calcular la medida la desviación media de las edades de los alumnos que están indicados aquí en la tabla. Entonces, tenemos edades desde 0 hasta 10 años, desde 10 hasta 20 años y desde 20 hasta 30 años. La frecuencia, ¿qué nos indica? La frecuencia nos indica el número de veces que se repite, pero en otros datos, si por ejemplo 5 alumnos tenían edades de 10 años, 5 alumnos tenían edades de 9 años, era así. Pero en este caso, como son intervalos, es decir, tenemos una cierta edad desde 0 hasta 10. Entonces aquí la frecuencia nos indica que 7 alumnos están en el rango de esa edad. Es decir, uno podría tener 1 año, el otro podría tener 5 años, así. Pero no sabemos, no conocemos. Entonces la frecuencia aquí nos indica que 7 alumnos están en el rango de esa edad. Tenemos a 11 estudiantes, 11 alumnos que están en el rango de 10 años hasta 20 años. Aquí hay que hacer un paréntesis. Y espero que lo notes, es que aquí al principio está un 0 y un corchete. Eso significa que va incluido, es decir, que dentro de este intervalo puede un alumno tener 0 años, aunque eso es imposible, ya que, bueno, o sea, entonces va desde los 0 años hasta los 10 años. Pero aquí están los 10 años como un paréntesis, y eso significa que es un intervalo abierto, es decir, que ningún alumno que esté en este rango puede tener 10 años exactos. Pueden tener 9 años y 11 meses, por ejemplo. Pero como aquí hay otra consideración, que la edad no dice en años, entonces tienen que tener exacto 10 años. No se va a tomar en cuenta el número de meses. Otros ejemplos sí pueden tener en cambio en meses, entonces sí que tener cuidado y comprender bien el ejercicio. Pero en este caso nos dice edades en años. Entonces, 7 estudiantes están en la edad desde 0 hasta 10 años, abierto, no pueden tomar el valor de 10 años. Ahora, 11 años están en la edad de 10 a 20 años, pero el 10 está cerrado, entonces uno de estos alumnos o tal vez más pueden tener 10 años. Pero no pueden tomar exactamente el valor de 20 años, porque 20 años ya corresponden al siguiente intervalo que está en un corchete. Siempre hay que asociar que el corchete es cerrado, es decir, que puede tomar ese valor, y el paréntesis es abierto, no puede tomar ese valor. Es así de sencillo, nada más.
Bien, ahora la frecuencia ya nos venía dado por defecto y eso te va a venir dado en cualquier ejercicio que se te pide calcular desviación media para datos agrupados, ya te va a dar ese dato de la frecuencia. Bien, ahora X sub i en la segunda columna. Recordamos cómo X sub i, recordamos cómo se calcula y no es más que la sumatoria del valor máximo y el valor mínimo, pero más bien es la sumatoria, es la suma entre los extremos. Entonces, te lo explico aquí. Es la sumatoria entre los extremos y lo dividimos para 2. Entonces, a ver, aquí. Entonces, en el primer intervalo tenemos desde 0 años, incluido, hasta 10 años. Ahí está. No incluido. Bien, para sacar X sub i, tenemos que sumar estos extremos. Este extremo con este extremo. Entonces, sumamos 0 más 10 y a esto lo dividimos para 2. Entonces, X sub i ha sido igual a 10 dividido para 2, sé que lo sabes, es 5, correcto. Bien, y es así de sencillo obtienes X sub i, la primera columna. Vamos a hacer aquí, y si no anotaste la tabla, ya vuelvo a presentarle las diapositivas para que lo anotes. Puedes ponerle pausa y anotes. El segundo intervalo teníamos desde 10 incluido hasta 20 no incluido. Ese es nuestro intervalo. Entonces, sumamos los extremos, 10 y 20. Tenemos X sub i es igual a 10 más 20, y esto lo dividimos para 2. 10 más 20 es 30, dividido para 2, sé que lo sabes, es 15. Muy bien. Y aquí vamos a hacer el otro intervalo, que era desde 20 incluido hasta 30. Entonces X sub i va a ser igual a la sumatoria de esos dos extremos, que es 30 más 20, eso nos da 50, y dividido para 2, eso nos da 25. Y es así de fácil obtienes X sub i. Y con eso ya tenemos nuestro primer dato de esta fórmula de desviación media. Ya tenemos X sub i. Ahora nos falta calcular n. Y n, ¿recuerdas cómo se calculaba? Si no lo recuerdas, puedes retroceder al video y entenderlo. Pero aquí tenemos en la presentación. N se calcula con la sumatoria de todos los f sub i. Y f sub i ya se nos veía por defecto, así que lo único que tenemos que hacer es sumar. Y sumamos 7 más 11 nos da 18. Y 18 más 7 nos da 25, ¿correcto? Entonces, aquí anotamos en nuestra parte de abajo, anotamos 25. Aquí, de paso, también anotamos X sub i. En el primero nos salía 5, en el siguiente intervalo nos salía 15, en el siguiente intervalo nos salía 25, correcto. Bien. Ahora, anotamos de esta parte que n ha sido igual a 25. Entonces ya tenemos X sub i y n. También tenemos, esos son los dos datos que tenemos. Ahora necesitamos nuestro promedio. ¿Y cómo se calculaba el promedio? El promedio es la multiplicación, más bien es la sumatoria de la multiplicación entre X sub i y F sub i dividido para n. Entonces, tenemos aquí la sumatoria. Bien,
El promedio, recordamos, y si no lo recordamos, aquí tenemos la formulita que es la sumatoria de x sub i por f sub i. Entonces, en esta, y esta es nuestra tercera columna, x sub i por f sub i, simplemente multiplicamos. Entonces, tenemos primero 5 por 7, que eso es 35. Colocamos ahí. Luego tenemos 15 por 11. Y como dije, puedes utilizar la calculadora o lo puedes hacer mentalmente. Para que el video no sea muy largo, vamos a utilizar la calculadora. Pero siempre es recomendable mentalmente. Entonces, 15 por 11, que es nuestra segunda fila, nos da 165. 165. Ahora, 25 por 7, nuestra tercera fila, nos da 175. Y aquí tenemos ya la multiplicación de x sub i por f sub i, pero el promedio era la sumatoria. Entonces simplemente sumamos todo este conjunto de datos y ya tenemos el promedio, pero lo dividimos para n. Ahora, entonces sumamos 175 más 165 y más 35. Nos da 375. 375. Y ya. Ahora esto lo dividimos para n. ¿Y qué era n? La sumatoria de f sub i. Y la sumatoria de las frecuencias nos da 25. Entonces aquí tenemos nuestra tablita. La voy a acercar un poquito. Entonces el promedio, tenemos aquí, va a ser igual a ver, aquí el promedio va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias, no, a la sumatoria de x sub i por f sub i, que nos da 375. Y esto lo dividimos para n, y n recordamos que era 25. Entonces, 375 dividido para 25 nos da 15. Por lo tanto, nuestro promedio ha sido igual a 15. Y este valor lo anotas a un ladito. Bien. Entonces, recuerden, tenemos el promedio, también teníamos n y también teníamos x sub i. Ya tenemos. Y si recordábamos, nuestra fórmula era la sumatoria de f sub i, las frecuencias, por el valor absoluto de x sub i menos el promedio sobre n. Ya tenemos prácticamente todos los datos. Ahora solo nos falta calcular el valor absoluto y esto multiplicarlo por f sub i. Entonces, tenemos nuestra siguiente columna, es x sub i menos x, que es lo que está dentro del valor absoluto. X sub i menos el promedio, que en este caso nos dio 15. Espero que lo hayas anotado. Entonces, restamos. X sub i es 5 menos el promedio, que era 15. Y esto nos da menos 10. Menos 10. Como aquí solo estamos calculando x sub i menos x, entonces sí es necesario que pongas el signo. En la siguiente tenemos 15 menos el promedio, que era 15. 15 menos 15 nos da 0. Para la segunda tenemos x sub i, que vale 25, menos el promedio, que era 15. Y 25 menos 15 es 10 positivo. Bien. Aquí aún no sumamos, porque la sumatoria es de f sub i por el valor absoluto. Aquí recién sacamos lo que está dentro del valor absoluto. Luego tenemos, ahora sí sacamos el valor absoluto. ¿Y qué era el valor absoluto? Simplemente era el valor numérico sin importar el signo. No tomamos en cuenta el signo. Entonces, el valor absoluto de menos 10 es solo 10. El valor absoluto de 0 es 0. Y el valor absoluto de 10 sigue siendo 10. ¿Aquí sumamos? No, aún no sumamos. Ahora,
a este valor absoluto lo multiplicamos por f sub i. Entonces tenemos 7 por 10 que nos da 170. 11 por 0 nos da 0. Y 7 por 10 otra vez nos da 70. Y ahora sumamos. Sí, ahora sí sumamos porque necesitamos la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x sub i menos el promedio. Entonces, 70 más 0, 70. Y más 70 nos da 140. Entonces, eso anotamos en nuestra tablita. Y bien, ahora ya tenemos nuestros datos. Y para calcular la desviación media para datos agrupados, ya simplemente lo reemplazamos en nuestra formulita. Entonces, recordando, era la desviación media. Lo vamos a ver. Bien, la desviación media era la sumatoria cuando iba desde 1 hasta acá de f sub i por el valor absoluto de x sub i menos el promedio x sobre n. Calculamos nuestro promedio, calculamos nuestra n y calculamos nuestra x sub i y el valor absoluto. Y ahora simplemente nos queda reemplazar. Entonces, lo hacemos acá abajo. La desviación media va a ser igual a la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x sub i menos x, nos da 140. Ponemos aquí 140. Entonces aquí, esta es la razón por la que es importante hacer siempre una tabla para datos agrupados, porque nos facilita, porque si tratamos de hacerlo por separado o mentalmente, nos vamos a confundir. Y eso no queremos. Entonces, ya tenemos. Entonces, todo lo que tenemos acá arriba, que la sumatoria de f sub i por el valor absoluto de x sub i menos x, que parece algo muy complicado, se reduce a 140, siempre y cuando utilicemos esta tabla. Ahorita nos hemos demorado un poco, pero es cuestión de práctica para hacerlo mucho más veloz. 140. Ahora, y esto lo dividimos para n. ¿Y n qué número sacamos? Que recordamos, n era la sumatoria de todas las frecuencias. Y esto nos daba 25. Y yo sé que lo tienes anotado en un cuadernito ahí, y ya me lo dijiste. Entonces, 140. Como estamos de apuro, vamos a utilizar la calculadora, pero lo podemos hacer mentalmente, dependiendo. Entonces, 140 dividido para 25 es 5,6. Y ya. 5,6. Y esa es nuestra desviación media de estos datos agrupados. Y recordamos para qué servía la desviación media. La desviación media para ver qué tan dispersos están cada uno de los datos de respecto al promedio. Entonces aquí tenemos una desviación de 5,6, es decir, que los datos están dispersos en estas unidades. Ah, por cierto, aclaración. Siempre debemos trabajar en las mismas unidades. Aquí tenemos 5,6 y recordamos en qué unidad estamos trabajando. ¿En segundos? No. ¿En kilómetros? No. Estábamos trabajando en años. Entonces siempre lo anotamos. Ya cuando hayamos acabado, ponemos 5,6 años, que es la unidad en la cual estamos trabajando. Y así de sencillo. Nos hemos aprendido 3 nuevas fórmulas para datos agrupados. Hemos aprendido a hacer una tablita así bien ordenado. Y hemos aprendido a calcular nuestra desviación media. Entonces, recapitulando de todo esto, ya nosotros en la primera clase vimos así todo lo que vamos a ver, es decir, un repaso de todos los contenidos. Y en las siguientes clases ya vimos, cada uno fuimos desglosando. Para la segunda clase nosotros aprendimos a calcular el rango, que era la medida de dispersión mucho más fácil. Para la tercera clase calculamos la desviación media para datos no agrupados. Cuando nos dan datos
de diversos datos, como lo vimos en un ejemplo aquí mismo. Para nuestra cuarta clase, que es esta, hemos visto la desviación media, sí, otra vez, pero en este caso para datos agrupados. Y parecía algo muy difícil, pero no, vimos que era algo sumamente sencillo. Y bien, eso sería todo por esta clase. Para las siguientes clases ya vamos a hacer unos ejemplos más completos. Vamos a ver que aún nos falta ver la varianza y la desviación estándar. En esto, estas medidas sí son un poco más complicadas porque se dividen para poblaciones y también se dividen para muestras. Pero las fórmulas se parecen, entonces no nos van a poner mayor problema. Bien, y con esto me despido. Espera las siguientes clases, ya solo nos faltan 2 clases para que sepas comprender totalmente las medidas de dispersión. Como dije, estas clases están colgadas en YouTube, así que ahí las puedes ver las veces que quieras. Y sin más que decir, me despido diciéndote que pases una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo de a qué hora veas este video. Repasa, es muy importante repasar, no solo hacer un ejercicio, haz los ejercicios que puedas y cuando tengas tiempo. Si después de clases tienes alguna media horita libre, unos 5 minutos, repasa, 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 repasa. Y es como vamos a comprender esto de las medidas de dispersión, pero no solo de las medidas de dispersión, es para todas las clases, para todas las de matemáticas, de lenguaje, de idiomas, para todas las clases siempre es importante repasar, repasar y repasar. Es así como vamos a lograr comprender. Mi nombre es Sebastián y nos vemos hasta una siguiente clase. Hasta luego.